Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo que nos concede de poder llegar donde cada uno de ustedes se encuentran en esta vasta audiencia dispersa por el mundo entero a través de Radio Oasis, www.radioasis.org, saludando de igual manera toda la audiencia de Radio El Shaddai en Argentina con el pastor Ricardo Arias, y Radio Camino de Santidad en Boston, Massachusetts, con el pastor Juan y su esposa amada Marisol Barbosa. Pasamos a la palabra de Dios. Levítico capítulo 10, versículo 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: cercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni raiguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Amado Dios, en el nombre precioso de Cristo, te ruego una vez más que tú me ayudes en la predicación del mensaje bendito y santo de tu palabra. Dios amado, en tus manos me deposito, creyendo y confiando que tu palabra no va a volver vacía, sino que llevará el propósito por el cual tú la habrás enviado. Bendice de manera especial a cada uno de los radioyentes y ayúdame, Dios, a que esta palabra edifique, consuele y exhorte. Por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. El título de la reflexión en esta mañana es Fuego extraño. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y entre los hijos que tuvo Jacob había uno llamado Leví, que murió a los 137 años. Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat, Merari, pero también tuvo una hija llamada Jocabed. Coat tuvo 4 hijos, Anrán, Izar, Hebrón y Uziel. Anrán se casa o contrae matrimonio con su tía llamada Jocabed. Anrán y Jocabed tienen 3 hijos, Aarón, Moisés. La hermana mayor era María. Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. La tribu de Leví, Dios se la designa para que le sirva en el tabernáculo, pero la descendencia de Aarón es la línea del sacerdocio. Dios lo destina como sacerdotes en su santuario. Y Dios establece el centro de la adoración en un lugar o tienda llamada tabernáculo. Hay 50 capítulos en la Biblia que tienen instrucciones acerca del tabernáculo.
13 capítulos en Éxodo, 18 capítulos en Levítico, 13 en Números, 2 en Deuteronomio y 4 en la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento. El tabernáculo era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo y prefiguraba el perfecto acceso a Dios a través de la sangre de Jesucristo, quien Dios fijó en Cristo su tabernáculo en medio de los hombres. El tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. El atrio del tabernáculo, que estaba el altar del holocausto, la fuente de bronce o el lavacro, fuente de las abluciones, quedaban fuera en el atrio, todo de bronce. Luego llegamos al lugar santo, que se encuentra dentro de la tienda de campaña y que contenía la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelabro de oro. Todo era de oro en el lugar santo. Y en el lugar santísimo encontramos el arca del pacto, que era de madera de acacia recubierta de oro, y encima tenía una plancha sólida de oro, conocida como la tapa o propiciatorio, o el asiento del juicio, o la silla de la misericordia, y que tenía 2 querubines, cuyas alas extendidas tocaban a la derecha y a la izquierda del tabernáculo. Ese era el lugar que los hijos del sacerdote o del sumo sacerdote Aarón debían de servir a Dios. En lo más sagrado que era en el lugar santo, porque el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, amarrado con un mecate y una campanilla en los zapatos, para que cuando dejaran de sonar se dieran cuenta que ya no estaba vivo, y lo jalaban para sacarlo de ese lugar en caso que muriera en pecado. Encontramos en la Biblia un acontecimiento muy triste, donde el primer día de oficio, de servicio de los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, se presentaron delante de Dios en una condición indebida a ofrecer fuego extraño que Él nunca les había enviado a presentar. Hay 3 criterios en relación con este asunto. Unos dicen que usaron carbones encendidos que no fueron tomados del altar del holocausto como fue ordenado. Otros dicen que ofrecieron incienso fuera de la hora del sacrificio de la mañana y el anochecer. Pero hay otros que creen o suponen, por las instrucciones que Dios da después en el versículo 9, que estos jovencitos estaban borrachos. Sea cual fuera la razón por la cual ellos se presentaron de manera indebida, el resultado que provoca delante de Dios fue un incendio directo de la Shekinah o gloria de Dios, que les quitó la vida sin quemarles la ropa. Los mató el Señor de manera inmediata por su irreverencia, por su irrespeto, por su falta de obediencia a las normas establecidas por Dios en su palabra. Y como que me suena bastante parecido a la situación que se presenta hoy en muchas iglesias. Se está ofreciendo a Dios una adoración indebida, se está presentando un fuego extraño, se están haciendo cosas en los altares que Dios nunca ha mandado a presentar. La manera como usted y yo debemos de adorar a Dios está en su palabra, en espíritu y en verdad, y sin santidad nadie verá al Señor.
Y Dios tiene manera y forma como debemos de servirle y de adorarle. Aquí tengo un artículo que me llamó la atención y que quiero compartir con los oyentes cómo se está haciendo en muchas iglesias, lamentablemente fuera de la voluntad de Dios y que Él nunca ha mandado a hacer estas cosas. Voy a leer algunos de estos datos que tengo aquí. Por ejemplo, la iglesia fulana de tal sostendrá un concierto de banda en su servicio el domingo por la tarde. Todos los miembros de la banda se les pide ponerse su uniforme. Competencia. Fulano de tal, un jugador de fútbol profesional famoso, nacionalmente será el orador principal en la iglesia tal, que se reunirá el próximo domingo en la mañana. Relatará alguna de sus experiencias religiosas en el campo del fútbol. También estará disponible para firmar autógrafos antes y después del servicio. La reverenda fulana de tal, la primera mujer ministra de la iglesia tal, que se reúne en tal iglesia, dará una serie de clases aeróbicas para cualquiera que esté interesado. La reverenda fulana de tal dice que cree que las personas necesitan alimentar su vida espiritual como físicamente. El público está cordialmente invitado. La iglesia fulana de tal tendrá un desfile anual del Día de los Niños el próximo domingo. Por favor, repórtese en el cuarto destinado para los niños a las 9:45 de la mañana con su bebé si este va a estar en el desfile. Todo niño debajo de los 4 años tendrá un precio especial. Todos van a pagar. El trío fulano de tal proveerá la porción musical del servicio el domingo por la mañana en la iglesia tal. Al coro se le dará el descanso. La iglesia tal presentará un día de fiesta jamaiquino en su servicio el domingo en la tarde. La comida será servida a las 5:30 y luego se irá un espectáculo, desfile de moda y baile. La música será suplida por la banda de jazz de la escuela tal. El trotar para Jesús será el tema del sermón de la iglesia tal. La iglesia tal sostendrá una noche familiar cada sábado en la noche durante el verano. El programa está designado para mantener a la familia junta y mantener a los niños alejados de la calle. Al comienzo habrá una película, será presentado sábado, habrán bebidas y refrescos disponibles a un costo extra. ¿Qué es lo que está sucediendo en las iglesias? Han sustituido la adoración a Dios, el ofrecer un culto vivo en sacrificio agradable a Dios, con entretenimiento, con fuego extraño que Dios nunca ha mandado a presentar. Ahora se habla de zumba cristiana, donde cantantes participan con atletas y jóvenes que de acuerdo a la música que se va dando, así ellos van bailando. Hay desfiles de modas, concursos, rifas, hay chistes que se platican y se cuentan y que son cristianos y algunos un poquito picantes. La Biblia me dice que mi Señor Jesucristo nunca anduvo bromeando y mucho menos contando chistes. Lo que sí me dice es que Él lloró varias veces a causa del sufrimiento humano y por el pecado de la rebeldía en el corazón del ser humano al despreciar el mensaje, la palabra de Dios. Se hacen bailes culturales y folclor, danzas judías, mimos, pianistas que tocan en iglesias católicas y luego participan tocando en iglesias cristianas del Señor. Se celebra el Día de la Biblia en conjunto con sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. Se cuenta con la presencia de políticos y impíos en los altares, porque como ellos colaboran económicamente, entonces tienen que tener un lugar predominante en dicha actividad. Se hacen carreras de bicicleta, motos y triciclos para darle un cambio, un rumbo, un matiz diferente a la celebración del Día de la Biblia. Se le da a Dios
el resultado de la adoración, producto de la mundanalidad y la carnalidad. Y yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? El mensaje de Dios ha dejado de ser un mensaje que impacte en el corazón del pecador, haciéndole ver su condición miserable, perdida y degradante a causa del pecado. Hoy se evita en los púlpitos y altares hablar del infierno, del juicio de Dios, del pecado, de la sangre de Cristo, y hablar de una muerte inminente si se vive apartado de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fuego extraño en los altares, risas, baile, disfrutes y gozos. Profeta Amós en el capítulo 8 habla de la condición espiritual de la humanidad en aquellos últimos días y dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Entre el predicador sea más agradable para hablar de temas actuales, de relaciones humanas, de tecnología, para hablar de política o del quehacer cotidiano dentro y fuera de las esferas empresariales, ese predicador es más buscado y cotizado en las iglesias. Pero aquel hombre de Dios que quiere hablar única y exclusivamente la palabra de Dios es despreciado, desechado y apartado. Pero no importa, estimado hermano que me está escuchando, ministro, líder, usted manténgase, al igual que yo, firme en la obediencia a la palabra de Dios. Porque si hacemos la voluntad de Dios, la aprobación de la cual vamos a gozar es de Dios directamente. Porque no buscamos el respaldo ni la aprobación de los hombres, sino en que Dios nos conozca y Dios nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Había un profeta de Dios cuyo nombre la Biblia recoge, que se llamó Micaías, hijo de Inla. Profeta Acab tenía 450 profetas más 400 otros profetas de Aser y Baal, que solo le profetizaban las cosas agradables que él quería escuchar, y que esos profetas eran asalariados porque comían de la mesa del rey. Pero había un rey de visita llamado Josafat y le dijo: como que no me convencen estos 850 profetas, ¿habrá acaso algún profeta de Jehová por acá? No significa que aquellos no dijeran que hablaban en nombre de Jehová. Había uno tan atrevido llamado Sedequía, hijo de Kenana, que se había hecho unos cuernos de hierro y decía: con estos cuernos acornearás a los sirios, y hablaba en nombre de Jehová. Dice Jehová que te va a dar la victoria. Porque los falsos profetas nunca hablan que dicen que hablan en nombre del diablo. Jamás, siempre dicen que hablan en nombre de Dios. Entonces llegaron a traer a Micaías, hijo de Inla, que estaba preso, y el guarda le dijo: mira, todos los otros profetas han hablado bien y esto han dicho delante del rey, así que tú habla como ellos. Y él responde y dice: únicamente voy a hablar lo que Jehová ponga en mis labios. Uno no puede congraciarse con nada ni con nadie. Uno no puede estar agradando, ni una boca ni una misma fuente puede salir agua dulce, agua salada. No podemos dar un mensaje de santidad y luego dar un mensaje de carnalidad. No podemos agradar a un sector y no podemos agradar a otro sector. Tenemos que ser cristocéntricos y en santidad las 24 horas del día. ¿Cuál fue el resultado? Que le predijo muerte y juicio al rey Acab. Los dos hijos de Aarón mayores murieron porque ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Y Dios da la oportunidad a que muchos que están ofreciendo en el altar adoración o palabra tengan el cuidado de no ofrecer fuego extraño delante de Dios,
porque llegará un momento determinado en que Dios determinará hasta aquí no más. Estimado amigo y hermano, quizás la congregación se moleste por tu manera de predicar, quizás te dejen solo, pero si Dios está con usted y conmigo, no podemos desanimarnos, porque estamos haciendo la perfecta y santa voluntad de Dios. Uno no está para agradar al oyente, uno está para hablar única y exclusivamente lo que Dios ponga en nuestros labios. Hay adoración que se está presentando delante de Dios que Él nunca ha mandado a presentar, y conforme vengan los últimos días, de los cuales postreros estamos viviendo como tiempos peligrosos, habrá más ausencia de mensaje de Dios y habrá más entretenimiento en la adoración para el pueblo. Habrá fuego extraño que se estará presentando más delante de los oyentes. Es increíble cómo predicadores se ponen a hablar de fútbol o de boxeo, o predicadores que se pongan a hablar de béisbol o de cualquier otro tipo de entretenimiento. Yo no entiendo qué Biblia es la que ellos leen. Yo no entiendo en qué invierten el tiempo de leer los 1189 capítulos de la Biblia o los 31.104 versículos de la palabra del Señor. Sencillamente leen otras cosas, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones en el corazón. ¿Cuántas veces Dios ha mandado a hombres y mujeres a hablarle a tanto pueblo para que se vuelva a Dios, y Dios se volverá al pueblo? Dice el profeta Jeremías: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Es tiempo de volver a Dios. Ven, oh Israel, le dijo el Señor, al encuentro con tu Dios. Tenemos que reflexionar cómo está nuestra conducta y nuestro proceder actualmente delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos ofreciéndole a Dios? ¿Cuáles son los cantos? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que usted le ofrece a Dios? ¿Cómo es posible que se le ofrezca a Dios música de rock and roll, de reggaetón, de hip hop, de salsa, de reggae? ¿Cómo es posible que se le ofrezca a Dios música de mariachi? ¿Cómo es posible que se le ofrezca a Dios música que Él nunca ha mandado a que se le presente? Música del mundo. Lo que se le hacen es cambiar únicamente la letra. La música de adoración a Dios debe emanar de lo profundo del alma, pero para adorar al único que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios santo y todopoderoso. ¿Cómo es posible que se le presente a Dios una predicación en la cual no se lea la Biblia, en la cual no se mencione nada de la Biblia? Solo se habla y habla y habla de otras cosas, menos de la palabra de Dios. Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Y a veces se preguntan hoy, ¿qué pasa con muchos ministros? ¿Qué pasa con muchos ministros? Hay que examinar cómo está la conducta del cristiano. Si Dios nos lleva haciendo su voluntad, gloria al Señor, porque somos cartas leídas, limpias delante de Dios. Nada tenemos que ocultar. Que todo el mundo sepa nuestro testimonio, que somos cristianos por dentro y cristianos por fuera. Dios te bendiga en esta preciosa mañana, estimado hermano y amigo.
Que la palabra de Dios sea la que edifique, consuele y exhorte tu vida espiritual una vez más. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker. Amén y amén.